vas a sentir el amor de Dios viniendo sobre ti. Tu amor que viene sobre mí, siento que una nube desciende. Siento tu amor que viene sobre ti. Siento tu amor que viene sobre mí, siento que una nube desciende. Gracias Jesús, te adoramos Jesucristo. Amén, Señor, gracias. Glorifícate, Señor, con tu palabra. Quiero adorarte. La gloria es tuya, Señor. Amén, amado. Una gran bendición, amén, una gran bendición poder estar una vez más aquí junto con ustedes, ¿cierto? Desde este lugar, desde Eternidad al Corazón. Gracias, Señor. ¿A quién iremos, no? ¿A quién iremos? Dice, solo tú tienes palabra de vida eterna. ¿Cierto? Solo el Señor, Él es digno de toda alabanza, es digno de toda adoración, es digno de toda honra. Que vos en este tiempo, que vos te puedas dirigir directamente al Señor, y bueno, puedas encontrar en Él ese refugio, esa cobertura, que todo ser humano necesita, ¿no? Verdaderamente necesitamos esa presencia en nuestras vidas y poder estar sabiendo, ¿cierto?, que Él habita nuestros corazones. Esa es una realidad. Eso nadie te lo puede negar, nadie te la puede arrebatar a esa verdad. Él habita en tu vida. Entonces es un tiempo en que vos tenés que empezar a disfrutar esta presencia de Dios en tu vida. Fuiste creado y fuiste creada con toda la potencia en el Señor, digamos, para poder disfrutar este tiempo, para poder disfrutar verdaderamente la eternidad a partir de este momento. No es necesario que yo me tenga que morir para tener vida eterna. No, vos ya tenés vida eterna, tenemos la vida eterna por su justicia. Esto es un dato que vos tenés que saber. Por la justicia de Cristo Jesús en la cruz del Calvario, vos fuiste justificada y justificado. Por causa de esa justicia divina, la cual nosotros no podíamos cumplir esa demanda, porque por causa del estado de pecado que estábamos antes de llegar al Señor. Cuando llegamos al Señor, cambia nuestro estado, dejamos ese estado de pecador, ¿cierto? Ese estado de estar separado de Dios, y al aceptar a Cristo Jesús como nuestro Señor y Salvador, nos unimos, nos hacemos uno con Él, ¿cierto? Y ahí pasamos a un estado de justicia y de justificación. Hoy somos justos delante de Dios, ya no somos más pecadores, como muchas veces hemos hablado, como muchas veces hemos dado a entender. Pecamos, ¿sí?, pero ya no tenemos relación con el pecado, somos justos. Era necesario de que Él nos declarara justos,
¿cierto? A través de ese sacrificio en la cruz del Calvario, para nosotros poder vivir por fe. Dice su palabra, el justo vivirá por fe, ¿sí? Y es necesario que nosotros sepamos que esa justicia, ¿cierto?, en Dios es una verdad, es una realidad para nuestras vidas, ¿cierto? ¿Eso qué es lo que nos va a ir dando a nuestras vidas? Nos va a ir dando la posibilidad de saber quiénes somos en Cristo, qué tenemos en Cristo y qué podemos en Cristo Jesús, ¿cierto? Y Dios nos va a dar palabras, ¿cierto?, para nuestras vidas, esas palabras que nosotros necesitamos. Disculpen. Esas palabras que nosotros necesitamos en el momento oportuno, palabras de consuelo, ¿cierto?, para los momentos que necesitamos, palabra de sabiduría, para el momento que necesitamos dirección, palabra de inteligencia, en los momentos que necesitamos que se nos ilumine las escrituras a nuestras vidas, ¿cierto? Pero mientras tanto, en este tiempo que hemos estado en el Señor, muchos han estado pasando enfermedad, han estado pasando problemas económicos, desajuste financiero, han pasado por algunos desfasajes en sus negocios, en sus emprendimientos, ¿cierto? Pero ¿qué es lo que te hace salir adelante? ¿Qué es lo que te hace verdaderamente permanecer en la brecha y permanecer verdaderamente fortalecida en el Señor? ¿Qué es lo que te hace pasar? Es lo que vos has estado atesorando desde el tiempo, ¿cierto?, que llegaste a Cristo Jesús. Vos has estado esperando, ¿cierto?, una respuesta para tu vida. No tan solamente una respuesta financiera, no tan solamente una respuesta sobre una supuesta enfermedad, porque vos años atrás no sabías que ibas a pasar esa enfermedad, esa situación, esa pérdida, ese problema. Entonces, ¿qué pasa? Todo ese tiempo que desde el momento que te convertiste al Señor, ¿cierto? El Señor ha ido estableciendo en tu vida, ¿cierto?, las armas con las cuales hoy en día podés salir triunfante, ¿cierto? Esas armas por las cuales vos podés salir triunfante y hoy verdaderamente podés decir gracias, Señor, porque estuviste conmigo, ¿cierto? Y tal vez en algún momento que vos estuviste solo, estuviste sola, nadie tal vez estuvo en ese momento orando y fortaleciéndote, dándote esa fuerza, ese renuevo para tu vida, pero hay alguien que sí estuvo. Hay alguien que sí estuvo y ese es Jesucristo. Y hoy vos podés decir verdaderamente con total libertad que el Señor, como dice ahí en Isaías 43, verso 2, cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. ¿Qué es lo que yo te quiero decir con esto? ¿Cierto? Que por más que sea la situación que sea y la consecuencia que estés pasando o todo lo que tenemos que pasar, ¿cierto? Si está habitando el Señor en nuestras vidas, ¿cierto? Que yo sé que es así, hay una promesa del Señor, que cuando pasemos por las aguas, yo estaré contigo. Esas aguas no te van a negar, no te van a inundar, no te van no va a estar, no va a prevalecer. ¿Me entendés? Yo estaré contigo. ¿Sí? Y si por los ríos, no te anegarán, dice. No te van a
a sobrepasar, no te van a, no va a prevalecer eso, esa situación que estás pasando. Cuando pases por el fuego, ese fuego de prueba que te ha sobrevenido, ¿cierto? Que no te sorprenda, ¿cierto? Porque eso verdaderamente es una constante a veces en el cristiano y en el no cristiano también, ¿cierto? En aquellos que todavía no conocen al Señor también están pasando por estas cosas, ¿cierto? Pero el Señor en este tiempo tiene una palabra de sabiduría, una palabra de inteligencia para tu vida, tiene una respuesta, ¿cierto? Pero por sobre todas las cosas, lo que el Señor te dio es vida eterna. Y esa vida eterna es que vos lo conozcas a Él. Es lo que Él quiere y lo que Él te está animando en este tiempo, ¿cierto? Que vos le conozcas a Él, de persona a persona. Y dice, no te quemarás cuando pases por el fuego, ni la llama arderá en ti. ¿Ok? Entonces, esta es una verdad, ¿cierto? Que nosotros la vivimos como hijos de Dios. Sea quien sea que tenga un cargo en un lugar y sea el que no tenga ningún cargo de nada en el lugar, es una constante. Y yo sé que esto es así. En muchos son más que vencedores. Por allá una versión hebrea dice super vencedores, más que vencedores. ¿Ok? Esa palabra más que vencedores quiere decir que nosotros tenemos victorias en Él, ¿cierto? Que Él nos dio la victoria, ¿cierto? Que nuestras batallas nosotros las podemos perder, pero la guerra la ganó el Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. ¿Me entiende? Entonces nosotros por fe, al aceptarlo a Él como el Señor y Salvador de mi vida, ¿cierto? Aceptar el plan de salvación, su plan de rescate, ¿cierto? Nosotros somos más que vencedores, somos victoriosos, nosotros podemos perder batallas aquí en la tierra, ¿cierto? Batallas por ahí contra un vicio, batallas contra una enfermedad, ¿cierto? Batallas contra una situación familiar, con esto, con lo otro. Pero hay alguien que ganó la guerra, y ese fue el Señor Jesucristo, que venció al enemigo para siempre y lo condenó, ¿cierto? Entonces, este es un tiempo en que vos tenés que conocerlo al Señor, ¿cierto? Este es un tiempo que vos tenés que entrar en un conocimiento de la persona de Jesucristo. Yo le mando un gran saludo a cada hermano, a cada hermana que por ahí está sintonizando y a aquellos amigos también que están sintonizando Eternidad de Corazón, ¿cierto? Y te animo a que en este tiempo vos puedas estar permaneciendo, ¿cierto? En estos mensajes, ¿cierto? Y que le pidas al Señor, Señor, dame entendimiento y dame sabiduría de tu palabra. Ahí está lo que vos tenés que atesorar para los tiempos de angustia, para los tiempos que cuando las aguas, digamos, te quieran anegar, esas aguas te quieran ahogar y ese fuego te quiere quemar, ¿cierto? Vos, a partir de que vos vas atesorando palabra en tu vida, en tu alma, en tu espíritu, esa es la fuerza que Dios te da para salir adelante. Aún en los momentos de mayor angustia, de mayor temor, ¿cierto? Hay una esperanza que siempre va a estar encendida en tu persona. Va a haber una pasión que siempre va a estar encendida dentro tuyo y eso es lo que te va a dar la fuerza, ¿sí? Para vos podés sobresalir, pero acordate que es el Señor en tu vida, ¿cierto? Es a través, ¿por qué? Porque hay un conocimiento del Señor, ¿cierto? Eso es por causa de que vos conociste a un Dios de poder, ¿cierto? Tuviste una prueba de Él y a partir de ese momento sabés a quién tenés que recurrir. Bueno, este es el tiempo que tenés que conocer las armas que tenés en Cristo Jesús para poder prevalecer
en todo tiempo, aún en los momentos de que muchas de esas batallas la perdés. Hay días que uno no está el 100% conectado, hay días verdaderamente grises para nuestra vida y para los hijos de Dios también. No todas las veces estamos lúcidos, estamos con una sonrisa, no todas las veces estamos verdaderamente pum para arriba, ¿cierto? Hay días que verdaderamente pasamos por cosas que hay un proceso dentro de uno, dentro del alma de uno, ¿cierto? En el cual Dios está haciendo una obra, ¿cierto? Está sacando todo, está consumiendo todo lo que en mi vida tanto tiempo, ¿cierto? Me hizo daño y me hizo esclavo, ¿cierto? De un vicio, me hizo esclavo de un carácter, de una conducta inapropiada, ¿cierto? Delante de mis seres queridos, aún delante mío mismo, en mi intimidad. Ahí donde nadie te ve, donde nadie me ve, ahí yo sé que tengo unas conductas que son inapropiadas por ahí. Bueno, eso es el Señor. Cuando entramos en un proceso, cuando hay días grises, cuando hay días que vienen tristezas que no sabes de dónde son, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Cuando hay un avance en el Señor en tu vida, las tinieblas se van a manifestar, se van a defender, ¿cierto? Pero este es el tiempo en que vos tenés que saber que hay una justicia divina que te salvó, ¿cierto? Y esa justicia es la que te va a sacar adelante. Así que bueno, corre con paciencia esta carrera, ¿cierto? Puesto los ojos en Cristo Jesús, el consumador, el autor y el consumador de la fe. Hay una gran nube de testigos que te está mirando, que está puesto los ojos en tu vida. Cristo creyó en vos. Dice, mi embrión vieron tus ojos, el Salmo 139. Ya desde ese punto Dios contempló la vida de cada habitante que vino, que está viniendo y que va a venir. Dice, mi embrión vieron tus ojos, el Salmo 139. ¿Cierto? Desde ese momento Dios fijó su mirada en el ser humano, ¿cierto? Y más a tu vida. Bueno, este es un tiempo en que te tiene que estar llegando, ¿cierto? Esa sabiduría y ese conocimiento en Dios, y que Dios pueda instalar en tu vida ese reino maravilloso. Señor, que el reino de los cielos sea estableciéndose en mi vida, decirle al Señor. Vamos a leer un cachito ahí, Romanos, capítulo 10. Espero que se esté escuchando bien. Romanos, capítulo 10. Dice, hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón, de mi oración, a Dios por Israel es para salvación. ¿Cierto? Acá el apóstol Pablo está hablando de su pueblo Israel. Él verdaderamente estaba muy compenetrado con su pueblo Israel, ¿cierto? Y estaba en una oración, ¿cierto? Sabiendo de que este Dios que justifica tiene poder para que Israel verdaderamente sea convertido a Cristo y que pueda encontrar al pastor de los pastores que tantas veces se profetizó, ¿cierto? En los libros proféticos, ¿cierto? Entonces eso es algo verdaderamente sublime, poder encontrar muchas promesas del Señor en muchos libros verdaderamente que vos tenés que ir descubriendo. Y hay una palabra que yo hoy podía, no sé si la compartí aquí, pero es Isaías 61, verso 10.
y después vamos a seguir con esto de Romano. Isaías 61:10. Isaías 61:10 dice, escucha bien lo que dice Isaías 61:10, hablando de Jesucristo, 700 años antes que viniera nuestro Salvador. Él venía a establecer algo, dice, en gran manera me gozaré, decía Isaías, en Jehová, mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió con vestiduras de salvación. ¿Ok? Esto es una profecía para todos aquellos que iban a creer, en Cristo Jesús. Ahí ya Isaías, 700 años antes, ya estaba hablando de vos y de mí, de aquellos que iban a creer, iban a escuchar el mensaje de salvación, iban a abrir sus corazones y este Dios iba a vestirte de salvación, ¿cierto? Vestirte de salvación, dice, porque me vistió con vestiduras de salvación, me rodeó de manto de justicia. ¿Por qué, amado? ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos esa justicia divina. Nosotros necesitamos esa justicia en Dios. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos hacer justicia sin conocerlo a Cristo Jesús. Porque si queremos cumplir los mandamientos no podemos, porque en algún lugar caemos. Pero vino Cristo y Él sí cumplió esos mandamientos. Y nosotros, al creer en su plan de salvación, nos unimos a Él y somos declarados justos. Eso a nosotros nos da el poder de tener fe para creer en este Dios poderoso. Y nuestra fe no es en vano, nuestra fe verdaderamente es eficaz. Por eso hoy en día estamos aquí hablando y escuchando, ¿cierto? ¿Por qué? Porque Él es el que nos sostiene, Él es el que cada día nos da esa fortaleza verdaderamente, esa fortaleza verdaderamente que necesitamos para poder seguir adelante con toda nuestra vida. Y así el Señor te va a seguir fortaleciendo si vos verdaderamente pones esta atención por su verdad. Vuelvo a repetir, en gran manera me gozaré en Jehová, mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió con vestiduras de salvación, me rodeó de manto de justicia, como a novio me atavió, y como a novia adornada con sus joyas. ¿Ok? Vos sos esa novia de Cristo, somos novia de Cristo Jesús. Él nos atavió con sus joyas. ¿Cuáles son las joyas? Son sus regalos, ¿sí? Son sus regalos, son esas cosas que vienen por añadidura, sin que vos las pidas, sin que vos te preocupes y te afanes y te inquietes por esas cosas. Son esas cosas que vienen, son cosas que perduran, son cosas que no son temporales tan solamente, en el cual vos vas a ser asistido y asistida más allá de la situación que se esté pasando en este mundo y en esta tierra, ¿cierto? Así que, amado, que vos puedas tomar fuerza en estas verdades. Y vamos a seguir con esta palabra. Dice, hermanos, ciertamente el anhelo, dice Romanos 10:1, el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es ¿para qué? Para salvación. Israel era un pueblo que todavía mantenía la creencia mosaica del viejo pacto, ¿cierto? Entonces, en este tiempo, el apóstol Pablo, que era uno de ellos, ¿cierto? Se convierte al Señor Jesús, ¿cierto? Y comienza a conocer a este Cristo Jesús, ¿cierto? Y entonces él se queda maravillado de toda la doctrina de Cristo, tan diferente a lo que él creía. Él tenía que cumplir con muchos ritos para poder
¿cierto?, tratar de justificarse, y así todo no podía, ¿cierto? Entonces cuando dice, mira, es por fe la cosa, es por fe en Cristo, ¿eh? Vos tenés que aceptar su justicia en tu vida, ¿cierto? Entonces ahí Dios te da esa fe, es impartida a tu vida. ¿Quién la imparte? El Señor Jesús, ¿cierto? Entonces a través de esa fe entramos en el conocimiento de Dios, y eso es lo que nos va formando como hijos de Él, nos va dando madurez, vamos creciendo, ¿cierto?, en Él, mirando su palabra, ¿eh? En Primera de Pedro capítulo 2, verso 2 y 3 dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. ¿Ok? Que crezcamos en qué? Crezcamos en conocimiento de Él, en conocimiento de Cristo. Por eso es necesario que vos tengas, ¿cierto?, tu Biblia, ¿cierto?, y que puedas verdaderamente mirarla, ¿cierto? Y que Dios te va a dar esa sabiduría, Dios te va a dar esa capacidad para vos poder entenderla, ¿cierto? Y poder leer este Nuevo Testamento primeramente, ¿cierto? Leer, por ejemplo, el libro de Juan, leer, por ejemplo, el libro de Mateo, Marcos, libro de los Hechos, ¿cierto? Que vos tengas una lectura, ¿cierto? Para las mujeres muchas veces yo recomiendo la versión de la Biblia que se llama Isha, que es una versión de lenguaje actual muy amena, ¿cierto? Que está verdaderamente orientada para la mujer, ¿cierto? Y tiene un lenguaje verdaderamente muy, muy lindo, ¿cierto? Y bueno, si no lo tenés, bueno, la Reina Valera es muy buena versión también, ¿cierto? Pero es una inversión que vos te vas a hacer para vos mismo, para vos misma, ¿cierto? Y entrar en esta capacidad, ¿cierto? Y poder desear como niño recién nacido esa leche espiritual. La leche espiritual no adulterada es la palabra de Dios. Esa es la leche espiritual no adulterada. Es ese alimento que necesitamos como niños espirituales, ¿cierto? Para poder ir creciendo y nutriendo nuestra alma, ¿cierto? Para poder ser fortalecido y poder crear esa dinamita espiritual dentro de nosotros, ese poder, ¿cierto? Podamos conocer ese poder, ese alcance que tenemos en Cristo Jesús, y el Señor va a vivificar tu cuerpo, va a vigorizarlo, le va a dar vida, ¿cierto? Como Moisés dice que cuando murió Moisés tenía 120 años. Dice que sus ojos no se oscurecieron, o sea que nunca perdió el vigor en su vista, ¿cierto? Y tenía fortaleza, era una persona robusta en el Señor, ¿cierto? Que así el Señor nos va a ir vivificando nuestras vidas, va a ir dando esa fortaleza en nuestros huesos, ¿cierto? Nuestro sistema circulatorio, nuestro aparato inmunológico, ¿cierto? Va a ser verdaderamente activado, ¿cierto? Por causa de vos estar mirando su verdad con fe, ¿cierto? Y esto era lo que quería el apóstol Pablo para su pueblo Israel. Lo que yo te estoy hablando ahora en parte, ¿cierto? Yo te comunico parte de esa sabiduría que Dios entrega, ¿cierto?, a una persona. Eso era lo que quería el apóstol Pablo. Quería que el pueblo, lo que vos estás escuchando, que este pueblo Israel escuchara también. Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel, y ahí le podés poner por fulano, vos le ponés el nombre de la persona y te podés poner vos mismo, es para salvación. Es para salvación, ¿cierto? Y gracias, Señor. El verso 2 dice, porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. ¿Qué quiere decir acá? Dice que ellos amaban a Dios, sí, lo amaban, ¿cierto? Y cumplían sus ritos, sus mandamientos en la ley de Moisés,
¿cierto? Porque ellos amaban y eran orgullosos de esa doctrina, muchos de ellos, no todos, no todos. Hay algunos que eran corruptos, hay algunos que verdaderamente eran personas impías, pero en ningún momento entraron en un proceso de cambio, ¿cierto? No tenían integridad. Pero dice, porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia, conforme a conocimiento de quién, de Jesucristo. Ciencia es conocimiento, ¿cierto? El conocimiento preciso de Cristo Jesús. Cristo, Él no quiere que vos le conozcas así nomás, sí, era el Hijo de Dios, sí, creo que en Él hay, dicen que Él perdona pecado, no, vos tenés que conocer que Él es verdaderamente esa persona en el que vos le podés confesar tu pecado y Él te va a perdonar y te va a limpiar de toda maldad. ¿Qué quiere decir? Ese proceso de perdón es poderoso, dice que nos limpia de toda maldad. ¿Y eso qué es lo que te va a ir dando a vos a medida que te va limpiando de muchas maldades que teníamos en nuestras vidas? Por causa del pecado, por causa de muchas cosas que habían, muchas injusticias, muchas maldiciones que habían venido a nuestras vidas. Él vino a deshacer las obras del diablo, dice la palabra de Dios. Y yo lo creo, ¿cierto? Para que vos seas esa persona verdaderamente de fortaleza, que vuelva en ese tiempo verdaderamente, que la gloria postrera sea mejor que la primera, como dice su palabra. Porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, aman a Dios, amaban a Dios los judíos, pero sin conocerlo. ¿Cuál es la gran diferencia que tenemos nosotros con ellos? Es que nosotros sí podemos conocerlo, sí tenemos acceso a Él. Porque ignorando la justicia de Dios, que es lo que estamos hablando, la justicia de Dios, no mi justicia, no mis obras buenas, sino las obras de Cristo, en ellas yo me fundamento, y procurando establecer la suya propia, ahí está, no se han sujetado a la justicia de Dios. Lo tuvieron en poco a Cristo, ¿sí? Lo tuvieron en poco a Cristo, ¿cierto? Dice por allá, mira, fíjate que me estoy acordando de algo, Isaías. Fíjate vos qué terrible esto, ¿no? Lo que dice acá el Señor. A ver. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? Dice un hebreo llamado Isaías. Escucha muy bien. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? Decía un judío. ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. No hay en él parecer ni hermosura. Le veremos, mas sin atractivo, para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebrantos. Y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. ¿Ok? Isaías profetizaba de este Cristo lo que iba a ocurrir. ¿Qué es lo que está hablando acá? ¿Cierto? Porque ignorando la justicia de Dios. ¿Quién es la justicia de Dios? La justicia de Dios es Cristo Jesús, amado. Cristo Jesús. Es Él la justicia de Dios. Ahí estoy saludando a unos hermanos. Él es la justicia de Dios. Esa justicia fue ignorada por el pueblo judío. Gran parte, no todos, porque algunos entendieron a este pueblo, a este Jesucristo, cuando fue crucificado en la cruz. Muchos se acercaron y lloraron su muerte, porque entendieron que Él era el Hijo de Dios. Dice,
que el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. ¿Ok? Él es el fin, en Él se cumple la ley, dice, por eso dice el fin de la ley, ya no es más la ley ahora, es Cristo ahora. Vos no tenés que cumplir ninguna ley para agradar a Dios, solamente creer en Cristo, tener fe en Él. Entonces Dios te mira con agrado, con contentamiento. ¿Ok? Y te dice como a Él le dijo, este es mi hijo amado o mi hija amada en el cual tengo contentamiento. ¿Cierto? Él tiene contentamiento con vuestras vidas, que estás escuchando este mensaje. Porque el fin de la ley es Cristo. Ahí se terminó toda la ley. Para justicia a todo aquel que cree. Para que esa justicia venga para tu vida y vos seas justo o una justa en Cristo. Es necesario que vos sepas que sos justo o una justa, porque si no sería imposible tener fe, la fe que verdaderamente necesitamos para creer en Él, ¿cierto? Porque la justicia, dice el 10 verso 5, porque la justicia que es por la ley de Moisés, escribe así, el hombre que haga estas cosas vivirá por ella. El hombre que cumpla los mandamientos iba a tener que vivir cumpliendo los mandamientos, tratando de cumplir los mandamientos para ser justificado. Sin embargo, nunca pudo cumplir los mandamientos, nunca pudo llegar a este cumplimiento de mandamiento. ¿Cierto? Entonces, este es un tiempo en que verdaderamente tenemos que ser verdaderamente en este tiempo oidores y también sabios en su palabra, porque la justicia que es por la ley de Moisés escribe así. ¿Qué era lo que decía la ley? El hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. ¿Cierto? Solamente por hacer obras el hombre tenía que vivir haciendo obra para ser justificado, mas nunca pudo ser justificado. ¿Cierto? Nunca pudo ser justificado a través de la fe, de la ley, mejor dicho. Pero la justicia que es por fe dice así, no digas en tu corazón quién subirá al cielo. Esto es para traer a Cristo abajo. O sea, acá estaba diciendo, pero la justicia que es por fe dice así, no digas en tu corazón quién subirá al cielo. Esto es para traer abajo a Cristo. ¿Por qué? Porque ya Cristo ya murió por nosotros y ya nos habilitó esa fe dentro de nuestras vidas para nosotros creer y que sea contado por justicia. ¿O quién descenderá al abismo? Esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Ya Él resucitó, ¿cierto? Ya Él resucitó, salió del abismo, ¿cierto? Él resucitó, ¿cierto? Y dice un poquito más abajo, más, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. ¿Cuál es la palabra de fe que predicamos? Que Cristo es la justicia de Dios para nuestras vidas. Entonces vos decís, Señor, sos justicia de Dios para mi vida. Soy justificado, soy justo delante de ti. Porque por fe, porque creo en el sacrificio de la cruz del Calvario y sé que vos me perdonaste, Señor, y me hiciste tu hijo y me hiciste tu hija. ¿Cierto? Y ahí comienza a establecerse todo ese arsenal en el espíritu que nosotros verdaderamente vamos a comenzar a experimentar como algo glorioso en nuestras vidas. Que si confesares con tu boca, escucha bien, ahí donde vos estás, que si confesás con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás que salvo. Fíjate vos
lo sencillo que era la cosa, cómo Dios simplificó esto, pero lo simplificó verdaderamente de una forma muy, muy, muy dolorosa, que fue morir en la cruz del Calvario, ¿cierto? Ir a los infiernos y al tercer día resucitar, que ya después ya vamos a hablar sobre ese tema. No fue algo fácil, no fue algo así nomás, hubo un precio que se pagó, hubo un camino que se recorrió, hubo palabras que Cristo tuvo que cumplir siendo Dios mismo. Y eso no es en vano. Eso verdaderamente fue lo que catapultó la salvación en nuestras vidas. Eso es lo que a nosotros nos da vida y nos da seguridad. Nos da seguridad. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Si vos en esta noche confesás con tu boca que Jesús es el Señor, Señor, Jesús, vos sos mi Señor, y si crees en tu corazón, como sé que estás creyendo, porque si no, no estarías escuchando este mensaje, es porque lo estás creyendo, que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, ¿ok? Se cree para justicia. Yo lo declaro justo al Señor. ¿Por qué? Porque yo lo creo en mi corazón. Él es el único justo. Y Él a mí me hace justo por causa de creer. Pero con la boca se confiesa para salvación. Se comunica el mensaje. Yo comunico, yo mismo me puedo comunicar el mensaje cada día leyendo las Escrituras. Se confiesa para salvación. ¿Y qué es lo que se confiesa? Es conocimiento de Cristo Jesús. Eso es lo que a mí me va dando libertad, es lo que me va liberando. Gracias, Señor. Pues la Escritura dice, todo aquel que creyere no será avergonzado. ¿Ok? No será avergonzado. Todo aquel que creyere no será avergonzado. Y no es que será, él está hablando de la persona que no cree, de la persona que va a creer, digamos. Ya nosotros ya creímos, ¿cierto? Y nunca nos avergonzó el Señor. Bueno, esta es una de las cosas que vos tenés que saber, que cuando vos le confieses al Señor y digas, Señor, tú eres el Señor y Salvador de mi vida, creo que resucitaste, Señor, ¿cierto? Eso verdaderamente a vos que no vas a ser avergonzado. Inmediatamente tu vida va a ser totalmente cambiada en el plano espiritual. Eso es algo que no lo vemos, no lo sentimos, pero nuestra vida cambió espiritualmente, fuimos cambiados, fuimos mudados, fuimos vestidos con esas vestiduras de salvación que decía Isaías 61, verso 10. Todo aquel que creyere no será avergonzado. Así que todo aquel que va a creer, de tu familia, seres queridos, no van a ser avergonzados. Van a ver un cambio en tu vida. ¿Sí? Va a ser de gran gozo para tu vida. Pero no hay diferencia entre el judío y el griego, dice, pues el mismo que es Señor de todo, es rico para con todos los que le invocan. Él no hace acepción de personas. Sea judío, sea griego, sea argentino, sea negro, blanco, no sé, ponele lo que sea. Sea enano como yo, sea alto, no sé, lo que sea. Yo tengo uno de los más grandes testimonios que tengo para contar es de mi ex suegro. Y bueno, y después llegó gran parte de la familia, ¿no? Pero mi ex suegro fue algo tremendo como el Señor empezó a obrar en su vida, ¿cierto? Una persona de campo, una persona que no tenía mucho conocimiento de como le tenemos nosotros, pero seguramente tenía una idea. Era una persona que siempre decía, el domingo es el día del Señor, siempre me lo acuerdo, ¿cierto? Y esas cosas
es como que te van avisando que Cristo, vos empezás a mirar ahí que Cristo está en la cosa. ¿Eh? Y él se pudo convertir al Señor. Y hoy es salvo. Hoy es una persona, ¿cierto?, que partió con el Señor. ¿Eh? ¿Por qué? Porque él invocó, dice, ¿por qué? Porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todo es rico para con todos los que le invocan. Tiempo de invocar al Señor. Es tiempo de rogar al Señor, de invocar al Señor, de clamar a su presencia, de adorarle, de bendecirle, de darle gracias al Señor. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿El nombre de quién? De Jesucristo. Será salvo. ¿Eh? ¿Por qué dice será salvo? Es salvo. En este tiempo somos salvos. Dice, porque todo aquel que invocare el nombre será salvo. Estaba hablando de gente todavía que no se iba a convertir. Que no estaba convertida, mejor dicho. Estaba hablando, mira, toda esa gente que va a invocar el nombre, que invocare todo el nombre, esa persona va a ser salvo. Y no es que va a ser salvo un día y el otro día va a perder la salvación y después otra vez. No, va a ser salvo. La eternidad, ¿cierto? Es un regalo de Dios. Una vez que estás en él, es imposible volver atrás. Esa eternidad se instala en tu vida. Es salvo, somos salvos por gracia. Y esto no de nosotros, sino que es don de Dios. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Cierto? Acá está otra vez la relación fe. La fe. Invocarán. ¿Cierto? Esa palabra invocarán. Esa palabra invocarán es una palabra que en el griego quiere decir epikaleomai. Ese es el griego de la palabra invocar. Dice dar derecho. Por implicación, ayuda en la adoración, testimonio, dice, invocar, llamar, apelar, poner, ¿cierto? Es invocar, llamar a Cristo, apelar, poner sobrenombre, ¿cierto? Tiene que ver mucho con el clamor, tiene que ver mucho con la adoración, tiene que ver mucho con el conocimiento del Señor. ¿Okay? Dice, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Cómo creerán en aquel en quien no han oído? ¿Cierto? ¿Cómo creerán? Tenemos que conocerlo. ¿Cierto? Tenemos que conocer a Cristo para que nuestra fe esté completa en nosotros, para que nosotros tengamos dominio propio, para que nosotros tengamos vida propia en los momentos de angustia, en los momentos, esos momentos difíciles, que podamos tener esa fuerza, esa fortaleza. ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? ¿Cierto? Tiene que ver mucho con esto de mirar y conocer el Evangelio. El 15 dice, ¿y cómo predicarán si no fueren enviados? ¿Cómo está escrito? Cuán hermosos son los pies de lo que anuncian la paz, de lo que anuncian buenas nuevas. Necesario que vos te llene de estas buenas nuevas. Fíjate vos que Jesucristo tenía palabras duras con los fariseos, con los saduceos, ¿cierto? Con toda la clase sacerdotal de ese tiempo en el cual él fue introducido en ese tiempo, ¿cierto? Pero más con su pueblo siempre tuvo palabra de amor, palabras de misericordia, fue movido a compasión y él dio su gracia a nuestras vidas, ¿cierto? Esa gracia va a traer paz para nosotros. ¿Y cómo predicarán si no fuesen enviados? ¿Cómo está escrito? Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz.
de los que anuncian las buenas nuevas. Hay buenas nuevas y están aquí. Las buenas nuevas de salvación, para que vos no pierdas ese gozo de salvación, esa alegría de vivir. Que no viene de aquí, sino que viene del cielo, es la fuerza, es Cristo viviendo en tu vida. Pero para que viva Cristo en tu vida, vos tenés que saber quién es Él. ¿Qué te dejó el Espíritu Santo ahí a vos, para que vos seas vivificado? Mas no todos obedecieron al Evangelio, porque Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Hablando del pueblo judío. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. ¿Cierto? La fe es por el oír, por mirar la palabra. ¿Cierto? Por oír la palabra. Vos cuando estás leyendo la palabra, es como que Dios te está hablando, y es Dios hablándote, lógicamente. Y vos lo escuchás a Él. Pero digo, no han oído, antes bien por toda la tierra ha salido la voz de ellos y hasta los fines de la tierra sus palabras. ¿Cierto? Dios en toda la tierra dice que salió en los confines toda su palabra. De diferentes formas, diferentes maneras, manera gráfica, manera online como hay en este tiempo, de persona a persona, ¿cierto? Exponiendo verdad, exponiendo palabra, como lo estamos haciendo nosotros ahora acá juntos. Acá el protagonista no soy yo, aquí el único protagonista es el Espíritu Santo que habita en nosotros. También digo, ¿no ha conocido todo Israel? Primeramente Moisés dice, yo os provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo. Con pueblo insensato os provocaré a ira. Acá Dios le está hablando a Israel de un pueblo que Él iba a ir al rescate de ese pueblo somos nosotros, ¿cierto? Los que creemos en Cristo, que es lo que ellos no creyeron, lo que ellos en su momento mandaron a matar, ¿cierto? Por gracia cayó a los gentiles que somos nosotros. Dice, e Isaías dice resueltamente, fui hallado de los que no me buscaban. Lo hallamos, Él se dejó hallar. Vos antes ni te interesaba el Señor, tal vez. Pero hoy el Señor se dejó hallar. Y es esto lo que estamos compartiendo, es su palabra. Y está diciendo, fui hallado de los que no me buscaban, me manifesté a los que no preguntaban por mí. Señor, seas tú manifestándote en cada uno de los que están escuchando este mensaje. Pero acerca de Israel dice, todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. ¿Qué era lo que le pedía el Señor a este pueblo? Que creyera, que tuviera fe, ¿sí? Que creyera en Él. Él estaba ahí, pero ellos no creyeron que Él era el Hijo de Dios. Lo despreciaron, lo tuvieron en poco, ¿cierto? Pero nosotros no, nosotros verdaderamente en este tiempo nos aferramos a Él, nos aferramos al Espíritu Santo, a las promesas, a la herencia que está en Él, mejor dicho, porque tampoco tenemos que estar esperando promesas. Hay una herencia que viene por causa de un crecimiento que se va a ir dando en Cristo Jesús y en su voluntad, alineándonos a su voluntad. Digo pues, ha desechado, perdón, hasta ahí nomás, porque acá ya entramos en otro. Porque acerca de Israel dice, todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. Cuánto dolor para el Señor, cuánto dolor para Dios, ¿cierto? Y nos acordamos, el pueblo de Israel en el desierto, ¿qué fue lo que no le dio el Señor? Le dio alimento,
le dio el calor durante la noche, la columna de fuego, la nube durante el día para que el sol no los agobiase. Generalmente eran visitados por ángeles, ¿cierto? Ellos libraban batalla, los ángeles, muchos de ellos, y avanzaban, ¿cierto? Y podían ver tantas maravillas como cuando se abrió el Mar Rojo, tantas cosas, enemigos que fueron vencidos. Obraba Dios pero dice que el pueblo quería volverse a Egipto, quería volverse a esa esclavitud. Tenía una posición ya de ser un pueblo que fue llamado a hacer luz a las naciones, estamos hablando de Israel, pero posesionalmente tenía todas las bendiciones también, pero no tenían ese carácter para tomar posesión y atesorar lo que el Señor les había entregado, sino que todo eso se cayó a tierra e ignoraron a la fuente de vida que era Dios. Entonces Él mandó a su Hijo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Vístete de salvación en esta noche. Al que esté escuchando, compartí este mensaje, vístete de salvación en esta noche. Y no tan solamente esta noche, sino que ya Dios te vistió de salvación, mejor dicho, a vos. Dios ya te vistió desde el primer momento que escuchaste el mensaje, Dios te vistió de salvación. Y esta victoria que vos tenés en este tiempo, esta victoria que vos tenés es por causa que vos creíste a este Dios, a este Cristo. Así que bueno, te animo a que renueves tu fuerza, que renueves esa fe, ¿cierto? Porque hay un camino todavía muy largo para recorrer, ¿cierto? Así que bueno, que vos abras tu corazón en este tiempo y te fortalezcas en Cristo. Amado, te mando un saludo, bueno, que tengas un buen descanso en esta noche. Ya vamos a estar en breve con el capítulo 11 de Romanos, de este libro de Romanos. Ya nos falta poquito para poder terminarlo, pero lo vamos a ir haciendo de una manera ordenada y bueno, que puedan ser palabras que puedan traer a tu vida conocimiento de Cristo y de su justicia. Amado, que Dios te bendiga y que tengas un buen descanso. Estaremos orando por todos ustedes. Que Dios te bendiga. Amén.